Bien, entonces bienvenidos todos a la clase de geoquímica del 2 de octubre del 2020. El día de ayer nosotros hablamos sobre el manto inferior y las características del manto inferior. También habíamos mencionado el tema, y había quedado también una incógnita, ¿no? El asunto de las ondas P y las ondas S. Y por qué la mayoría de los estudios o la mayoría de los expertos refieren o usan las ondas P. Entonces, las ondas P tienen la propiedad de atravesar y de llegar hasta el manto, hasta los linderos con el núcleo como tal, a través de los diferentes elementos. Esa era la propiedad de la onda P frente a la S. ¿Qué más revisamos ayer? Ayer estábamos viendo las características también. 450 de ancho por 760 de largo, más o menos. A ver, ¿qué comentario? Si no hay un comentario, les pido que por favor cierren ese micrófono. Yo les voy a... Entonces, nosotros ayer habíamos revisado justamente lo del manto inferior. Y habíamos dicho que habían también puntos calientes, ¿no? Y que a través de esos puntos calientes, los fluidos o los materiales, los fragmentos se podían trasladar. Y que por supuesto este traslado no es inmediato, este traslado toma muchos miles de años, ¿no? Y ese es el justificativo del por qué nosotros encontramos las diversas capas en las estructuras de la Tierra. Todo eso habíamos revisado ayer. Hay un fenómeno muy importante que debo de explicarles, y es justamente el fenómeno de la convección, porque se habla mucho de la convección y del efecto del calor. Se habla inclusive en todos los estudios estructurales, químicos de la Tierra, que la temperatura, la presión y la velocidad sísmica aumenta gradualmente. Ya voy a ver quién es que tiene abierto ese micrófono. Si no hay preguntas, por favor, cierren su micrófono. Y habíamos mencionado que, por ejemplo, la temperatura aumentaba y la presión también. Habíamos inclusive revisado un gráfico que tenía las tres variables: presión, temperatura y velocidad. Eso lo habíamos visto de nuestro libro guía, que es el White. Entonces, hoy me gustaría explicarle qué es la convección. Y para ello, me voy a valer de un gráfico bien sencillito, ¿no? Que tienen ustedes en pantalla. Entonces, ese gráfico sencillito es el simulacro de una olla con agua caliente o con agua que está calentándose. Ese es un GIF. Entonces, este GIF le muestra en la parte inferior la llama. ¿Cuál es el mensaje de este GIF? Primero, tenemos tres formas de transferencia de calor. Entonces, ¿cuáles son esas tres formas de transferencia de calor? La conducción, la convección y la radiación. Lo que ustedes están viendo es
una explicación de la convección y de cómo se transporta el calor en las diferentes zonas de ese líquido, en esa olla, con diferente temperatura. Entonces, la convección normalmente se produce por medio de los materiales. Por ejemplo, la evaporación del agua o de cualquier fluido. Ahí se produce la convección a través de la evaporación del agua o a través de los fluidos. Entonces, es el transporte de calor por medio del movimiento al fluido. Y la transferencia de calor implica el transporte de calor en todo ese volumen. En este caso, el volumen de la olla, ¿no? Y por supuesto, existe una mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes. Y las zonas frías también son afectadas justamente por este movimiento. Entonces, son porciones de este elemento caliente y frío. Y por supuesto que le pertenecen al gas o al líquido. Entonces, este sistema, como ustedes ven, la llama hacia la olla y hacia el líquido, está relacionado con los intercambios de energía. Y entonces ese intercambio de energía se va a producir entre la superficie del líquido y un fluido. El líquido es el fluido. Entonces, hay convecciones que se le llaman convecciones mecánicas o convecciones forzadas. ¿Cuándo se producen las convecciones mecánicas o forzadas? Por ejemplo, cuando yo tengo una bomba o cuando yo tengo, en este caso, ¿no? Una llama directa en una olla. Entonces, ahí hay convección forzada, porque hay un intercambio de energía entre la superficie del sólido y de un fluido por medio de un dispositivo mecánico. En este caso, esa llama no viene de la nada, esa llama proviene de un mechero, de una hornilla. Entonces, nuestra Tierra, una característica en el manto y en el núcleo es justamente el fenómeno de convección. Y el fenómeno de convección que tiene que ver con la transferencia de calor. Entonces, se habla de que la Tierra normalmente irradia calor y pierde calor frente a todo el sistema solar o al universo que le rodea. Y ahorita disculpe la interrupción. Entonces quiere decir que en ese caso la llama funcionaría como que fuera el núcleo y la parte externa de la Tierra vendría a ser la parte de la olla. ¿Así? El calor es liberado por el núcleo hacia la superficie. Correcto, pero insértate más hacia el manto. Por eso, No te vayas, o sea, no te vayas hacia tan al exterior. Pensemos en el líquido o en los fluidos que hay entre el manto y el núcleo. Ahí hay mucho fluido. Entonces, esa energía se transfiere, el calor se transfiere a esos fluidos. Y esos fluidos, a su vez, a los otros elementos.
Ese es el asunto o la conclusión final de este proceso de transferencia de calor a través del mecanismo de convección. Preguntas, por favor. Preguntas. Preguntas. ¿Alguien, por favor, ha quedado claro esta parte? Entonces, voy a compartir ahora otra imagen. No, esa imagen la vamos a ver luego, porque ahorita vamos a revisar lo de las ondas sísmicas rápidamente, antes de entrar al origen del calor interno de la Tierra, que es el núcleo propiamente. Entonces, ahí tienen ustedes en pantalla la importancia de las ondas sísmicas. Entonces, las ondas sísmicas, como hemos venido conversando, se propagan a través de los distintos elementos y los materiales que hay tanto en el manto como en el manto, ¿no? Principalmente, y en la corteza. Y entonces son los materiales existentes al interior de la Tierra. Y las ondas, sirven justamente para determinar la velocidad de la propagación. Entonces, ahí tienen otro de los gráficos que ya hemos estado revisando en las últimas clases, ¿no? Aquí tenemos la velocidad de la onda versus la profundidad. Y entonces nosotros ya conocemos que existen variaciones importantes entre más profundidad tenemos. Entonces, esos cambios de velocidad o disrupciones, que son las líneas rectas, como ustedes pueden ver, se dan justo en las dificultades. Todos tienen la iniciativa, ¿verdad? Confirmo, por favor. Yo voy a explicar lo mismo. A ver, todos ven que dice así, la importancia. No, hay que poner la de Vamos a dejar de compartir la pantalla. Ahí ya la ven. No, espérense, déjenme compartir nuevamente. No, Ahí ya la ven. Y ahora sí lo ven todos, creo. Ah, ahora sí. ahorita sí. Ya, ahora sí, ya, listo. Entonces le decía que ahí hay un gráfico en el cual ustedes ven una línea constante. Y esa línea constante es justamente la velocidad de disrupción en la discontinuidad. Ya hemos nosotros investigado bastante la discontinuidad y ya conocemos que está la discontinuidad de Morovicic o Mo, está la discontinuidad de Lehmann, está la discontinuidad también de Repetti, todas son interfaces, ¿no? Interfaces en las cuales nosotros podemos distinguir o diferenciar cambios en la composición de materiales. Básicamente es eso. Porque no hay algo físico en la estructura de la Tierra que diga, esta es la discontinuidad Mo. No hay algo así. Lo que conocemos es la variación de los porcentajes y la aparición de nuevos compuestos rocosos con elementos químicos, ¿no? Eso es lo que conocemos. Y eso nos ayuda a decir, bueno, desde este kilómetro hasta tal rango de kilómetros, yo puedo encontrar el manto superior, el manto inferior, hasta llegar a lo que corresponde al núcleo. Entonces, ahí tenemos nosotros cómo viajan estas ondas sísmicas, tipo P y tipo S. Entonces, las ondas sísmicas tipo P son las que viajan más rápido. Y son las que llegan, tal como dice la diapositiva, ¿no? Se va a propagar por los medios sólidos. Inclusive llegan hasta las discontinuidades.
Entonces las ondas P son ondas que tienen un movimiento más de compresión de la corteza. Y en cambio las ondas S son ondas transversales. Esa es la diferencia. Y miren ustedes el dibujito en la parte inferior derecha, en donde le muestran, ¿no?, cómo viajan estas ondas. Las ondas P tienden a hacer este movimiento. Mientras que las ondas S son ondas transversales que tienen... Eso es lo que en física se le conoce como el lambda, la longitud de onda. Entonces las ondas transversales tienen más longitud de onda que las tipo P. Entonces ahí tenemos nosotros la utilidad de las ondas S y de las ondas P. Gracias a estas ondas nosotros hemos podido identificar la composición de los materiales. Y también, gracias a estas ondas, nosotros estamos hablando de fenómenos físicos y mecánicos. Llámese, por ejemplo, el comportamiento mecánico, el tema de la transferencia de calor. Y ya vamos a ver en el tema del físico, por ejemplo, el caso de la generación del campo magnético. Y veremos también la hipótesis del dínamo, ¿no? Entonces, todo esto es gracias justamente a este instrumento, que son las ondas P y las ondas S, que son ondas sísmicas. Este gráfico a mí me pareció muy interesante y muy importante, porque les muestra o les da a ustedes una clara visión de contraste de qué pasa con las ondas P en las diferentes discontinuidades. Entonces, por ejemplo, noten ustedes que las ondas P viajan a través de o pasan la discontinuidad de Morovicí, se genera una reducción en su velocidad y nuevamente retoma el incremento, pero un incremento mucho menor que el existente en el intervalo de Morovicí. Estoy hablando de la discontinuidad o el interfaz de Gutenberg. Entonces la velocidad de la onda P, que es esa línea roja, se reduce definitivamente. Inclusive si ustedes miran o comparan este gráfico, noten que a los 2.900 kilómetros, la máxima velocidad que llega es de 13.5 kilómetros por segundo. Y en cambio, al término de la discontinuidad de Gutenberg, ya para iniciar la discontinuidad de Lehmann, yo tengo una velocidad máxima de la onda P de 9 kilómetros sobre segundo. Y ligeramente se incrementa 1 kilómetro por segundo adicional de lo que hay en el núcleo como tal, ¿no? Luego de la discontinuidad de Gutenberg. Y se mantiene constante. Entonces, esta parte de la discontinuidad de Lehmann hacia la derecha no es otra cosa sino el núcleo ya interno. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir o concluir a partir de esta visualización? Que el núcleo se compone, por ejemplo, de hierro, del 5 al 10%.
Además tiene nitrógeno, tiene iridio, tiene osmio y tiene menores cantidades ligeras de azufre y oxígeno. Pero el núcleo en realidad tiene una composición muy importante de estos meteoritos que en algún momento provinieron de otros sitios del universo. Y con esto se formó la Tierra. Entonces, el núcleo básicamente está compuesto de meteoritos rocosos que tienen formaciones de los elementos o rocas similares como las peridotitas. Pero además también tiene meteoritos metálicos, restos de meteoritos metálicos. Y entonces estos meteoritos metálicos también son conocidos como sideritos. Ya, yo voy a anotar eso en la pizarra para que ustedes lo tomen sus apuntes. Entonces ahí están los sideritos, los holosideritos, los meteoritos férricos o los meteoritos ferrosos, y mayoritariamente están compuestos de hierro y níquel, formando aleaciones como la camacita y la taenita. Y entonces esas aleaciones tienen como base justamente compuestos constituidos por hierro, iridio y níquel. Al núcleo, ¿cómo se lo conoce? Se lo conoce también como la endósfera. Y la endósfera o el núcleo tiene dos capas. El núcleo externo, que es líquido, y aproximadamente tiene un grosor de 2.270 kilómetros, y el núcleo interno, que tiene un radio de 1.200 kilómetros aproximadamente. Gracias a que el núcleo externo es líquido, nosotros ahí podemos encontrar la explicación de cómo se produce justamente el fenómeno de convección, que era lo que les explicaba, ¿no? Preguntas, por favor, hasta ahí. Preguntas. Entonces la discontinuidad del lema se convierte justamente en ese lindero de transición entre el manto inferior y el núcleo exterior. La discontinuidad del lema. ¿Te sale la clase? Sí. Bueno, esto ya, el resto de esta presentación es un repaso, pero se los voy a dejar yo colgados en su campus virtual, porque lo importante es la identificación de los tipos de rocas. Entonces, por ejemplo, usted aquí en esta presentación va a ver que en la corteza existen las rocas tipo granito, el basalto propiamente. Están también en la corteza oceánica, también formada por los minerales de cuarzo, feldespato y mica. O sea, esto ya es una parte del repaso que ustedes pueden hacer mirándolo retrospectivamente, ¿no? Como un resumen. Veamos. Voy a dejar de compartir esto. A ver, dejémoslo aquí. Entonces, ahí tenemos una visión de lo que es el núcleo. ¿Cuál es el origen del calor interno de la Tierra? Entonces, la temperatura de la Tierra normalmente se incrementa con la profundidad.
Y a eso es a lo que se le llama el gradiente térmico, el gradiente geotérmico. Normalmente la temperatura en el centro de la Tierra puede superar los 6.000 grados centígrados. Hay autores que le hablan de 6.700 grados centígrados, debido a 3 factores fundamentales. El primero, el calor es liberado por la colisión y la compactación de las partículas. Dice que el tiempo de la reunión es de 8 minutos. Un favor, esto tiene otro limitante. Les voy a pedir que se desconecten y se vuelvan a conectar. Master, si usted organizó la reunión, usted puede esperar a que se termine y en la misma invitación usted puede darle iniciar de nuevo. Ya, pero al momento en que sucede eso, todo el mundo se desconecta, pues. Entonces, por favor, si esto se corta, ustedes se vuelven a reconectar con la misma invitación, tal como lo menciona Félix. Porque aquí tengo en pantalla tiempo restante de reunión, 7 minutos. Ahí no se hace nada. Bien, entonces, estábamos hablando del calor. Entonces, hay calor liberado por la colisión y la compactación de las partículas. 1, 2. Hay calor emitido por la cristalización del hierro. Y gracias a esa cristalización es que se ha formado el núcleo sólido interno de la Tierra. Este punto es bien importante, porque cuando habla del núcleo sólido, entonces eso nos va a permitir explicar cómo se ha generado, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra. El campo magnético terrestre, y es justamente gracias al núcleo interno. El tercer punto es el calor emitido por la desintegración radioactiva. Y la desintegración radioactiva de elementos como por ejemplo el uranio, como por ejemplo el potasio, como por ejemplo el torio. Entonces, el tema de los isótopos encaja dentro de este punto, porque los isótopos radioactivos justamente son del uranio, del torio y del potasio. Entonces, la Tierra normalmente irradia al espacio más calor del que se genera en el interior. Por lo que siempre se enfría, pero se enfría lentamente. Y este enfriamiento se produce continuamente. ¿Qué más hay que conocer? Hay 2 subdivisiones en el núcleo. El núcleo interno y el núcleo externo. Tratar de compartir la pantalla. Ya todos ven la imagen, ¿no?, de la Tierra y del núcleo. Entonces, hablemos del núcleo externo, que es la meta para el día de hoy. El núcleo externo, muchos investigadores afirman y sostienen que es líquido y que mide o tiene un radio aproximadamente de 2.200 kilómetros. Que además, este núcleo externo líquido está compuesto de hierro, pero está mezclado o tiene elementos como el níquel. Y hay otros elementos que son mucho más ligeros.
Entonces la convección del núcleo externo combinado con la rotación del núcleo. Ahora, este núcleo de la Tierra rota debido justamente al movimiento propio que tiene la Tierra con respecto a los otros planetas. Entonces, ahí se genera el efecto de la coriólisis. ¿Qué es el efecto Coriolis? Se llama también coriólisis porque genera una gráfica matemática. Y esa gráfica matemática tiene la apariencia como una especie de torbellino. Ahí tienen, y estoy compartiéndole otro GIF que explica cómo es el movimiento de Coriolis. ¿Todos logran ver ese GIF? En la pantalla, por favor, confirme. Y yo veo la diapositiva anterior. Sí. Ya, hasta que esto termine de pensar en la computadora o el sistema termine de pensar. Entonces, la Coriolis es un efecto donde nosotros tenemos un sistema de referencia que está girando o que está rotando. Y entonces, en este sistema que está rotando, se encuentra un cuerpo. Y ese cuerpo, entonces, también se encuentra en movimiento con respecto al sistema referencial. Voy a desconectarme por un... Ya dice que falta un minuto. Y por favor, vuelva a conectarse.